En exclusiva para cuarto año, hoy voy a estar hablando un poquito más sobre las relaciones trigonométricas. Supuestamente, a esta altura, ustedes ya deberían hacerlo, ya deberían conocerlas. Yo las voy a explicar sin un rigor matemático exacto, simplemente para que puedan entender eh, para qué nos sirven o de dónde vienen. ¿Está bien? Imaginemos que tenemos esta situación que vemos aquí. Tenemos estas dos rectas, la recta violeta y la recta verde, que se juntan, que se cruzan y forman un ángulo. Ese ángulo que forman lo vamos a llamar alfa. Es un ángulo que mide, es un arco que mide alfa. Allá, hace un montón de años atrás, seguramente habrán sido los griegos, en este momento no me acuerdo, casi seguro que fueron los griegos, empezaron a analizar los triángulos rectángulos. Y la primera pregunta que se hicieron fue, ¿cuántos triángulos rectángulos podemos hacer a partir de estas dos rectas con este ángulo? La respuesta correcta es infinita. Si las rectas son infinitas, yo puedo hacer infinitos triángulos rectángulos. Puedo hacer un triángulo rectángulo acá, puedo hacer un triángulo rectángulo acá, puedo hacer un triángulo rectángulo acá y así sucesivamente van entendiendo la idea. ¿Está bien? Bueno, me pasé. Sacamos la regla, acá me pasé un poquito y acá me pasé un poquito. Entonces, está claro que en esta zona de acá tengo un triángulo rectángulo, en esta tengo otro triángulo rectángulo, en esta tengo otro triángulo rectángulo. Lo que se dieron cuenta los griegos allá por el... ¿Puedo decir una cosa? Pauseo, googleo y vuelvo. Bueno, sí, parece que fueron los griegos, ¿no? Finalmente, y Parco, de hecho, el matemático que se dedicó a analizar estas relaciones, sino que vengan a matarme por no saber de historia matemática. Pero no importa, lo importante es qué nos dejó, qué relaciones nos dejaron. Acuérdense que cuando uno hace relaciones se fija, puede hacer productos, puede hacer divisiones, puede hacer diferentes operaciones matemáticas para ver si encuentra algo que se repite constantemente. ¿Está bien? Eso un poco tiene que ver con el trabajo de la matemática, de buscar regularidades en el medio. Y el medio que estaban trabajando eran los triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué fue lo que se dieron cuenta? Se dieron cuenta que cuando agarraban este primer triangulito de acá y le pusieron nombres, a este lado lo voy a llamar A este lado lo voy a llamar O y a este lado lo voy a llamar H. Tal vez ya le habían puesto. Y como es el primer triangulito, le voy a poner el número 1. Se dieron cuenta que cuando hacían O1 sobre H1, les daba un valor. Cuando hacían A1 sobre H1, les daba otro valor. Y después les quedaban las otras dos, que era O1 sobre A1, les daba un valor. Ustedes dirán, bueno, y eso, o sea, sí, si dividís dos números, van a dar. Lo lindo fue cuando tomaron el segundo triángulo. El segundo triángulo, que vendría a ser este más grande, donde tenemos un H2, este lado de acá, que lo llamaron O2, y este de acá, que lo llamaron A2, cuando hicieron O2 sobre H2, oh, ¿qué pasó? Les daba el mismo valor. Cuando hicieron A2 sobre H2, les dio el mismo valor que el anterior. Cuando hicieron O2 sobre A2, les dio el mismo valor. Entonces, si estamos frente a un triángulo rectángulo y de cierto ángulo alfa, ¿está bien? Porque estas relaciones no eran lo mismo. Después Hiparco dijo, bueno, voy a cambiar este ángulo y voy a hacer un ángulo más chiquito, ¿ver? O más grande, cualquiera de los dos. Dijo, bueno, voy a hacer uno más chiquito. Imaginemos que Hiparco vino y dijo, voy a checar este ángulo, yo lo voy a dar un poquito de tardo mucho, bueno, no importa. Y dijo, bueno, voy a hacer con este ángulo.
Y dijo, bueno, vamos a ver si se cumplen todos. Y cuando fue a tomar este O3, pongámosle, y este A3, y este H3, no le daba lo mismo. ¿Qué tenían en común todos estos? Todos tenían, eran el triángulo rectángulo de la unión de dos rectas formando un mismo ángulo. Entonces dijeron, esto significa que esto es una relación propia para este ángulo. Y le llamaron seno de ese ángulo. Esta relación entre A y H lo llamaron coseno de ese ángulo. Y esta última es la tangente del ángulo. Si cambia el ángulo, cambian los valores, hay que calcularlos y tabularlos. ¿Está bien? Entonces, de ahí es que vienen las relaciones trigonométricas. A es de adyacente. Nosotros sabemos que si tenemos un triángulo rectángulo, lo voy a dibujar por acá. Si tenemos un triángulo rectángulo y miramos este ángulo, primero sabemos que este mide 90 grados y que la suma de todos los ángulos van a ser 90. Entonces, tenemos este que es alfa y por lo tanto, este ángulo de acá será, vamos a ver el color, perdóname, este ángulo que tenemos acá va a ser 90 menos alfa. ¿Por qué 90 menos alfa? Y bueno, acá tenemos 90, ¿no? Acá ya tenemos 90 grados. Por lo tanto, entre estos dos ángulos, la suma va a ser 90. Entonces, si a este lo llamamos beta, alfa más beta me tiene que dar igual a 90. Y así es como beta es igual a 90 menos alfa. ¿Está bien? Entonces, más allá de esto último que vimos, que nos vamos a quedar mirando solo el alfa para no hacer lío, sabemos que cada uno de estos lados tiene un nombre particular. El lado más largo del triángulo se llama hipotenusa y le vamos a poner la letra H. El cateto que contiene al ángulo junto con la hipotenusa es el que llamamos el cateto adyacente. Y el que se opone o está enfrentado al ángulo es el cateto opuesto. Por lo tanto, el seno del ángulo alfa es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, la tangente de alfa es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Si tomamos la primera letra de cada una de esto que está acá, S de acá, O, H, C, bueno, C, A, H, T, O, H, nos queda no me acuerdo cómo se llama, la regla mnemotécnica que dice so, ca, toa. Que yo personalmente les recomiendo darle un sonido a esa H, porque no va a haber quien la escriba en cualquier lado. Por lo tanto, está bueno decir sor, car, toa. Y escribirlo sor, car, toa. Y ahí ya tenemos todas las relaciones. Acá tenemos el seno de alfa es el opuesto sobre R que es la hipotenusa, el coseno de alfa es igual al adyacente sobre R que es la hipotenusa y la tangente de alfa es el opuesto sobre el adyacente. Revisadas las relaciones trigonométricas, vamos a descomponer este vector.
Descomponer un vector es encontrar las componentes del vector. Las componentes del vector son las proyecciones de ese vector sobre los ángulos, sobre los ejes. ¿Qué significa la proyección? Y es como si, imagínate que si lo tuvieses que ver para arriba, ver bien desde arriba, y verías como una partecita nada más, como si fuese la sombra. Imagínate que tuvieses que ver la sombra. Bueno, esto hace sombra solo acá, en esa parte. Y si yo tuviese un sol y lo puedo apuntar acá, hace sombra solo acá. Entonces, las proyecciones del vector en cada uno de los ángulos son las componentes de ese vector. Vamos a llamar a este vector B y vamos a llamar a este vector, pero ¿cómo está? Vamos a llamar a este vector, perdón, a este vector B y vamos a obtener eh, sus componentes. Para eso tenemos que conocer el módulo de B y la dirección de B. La dirección se da a través de un ángulo que vamos a llamar alfa. Entonces, ¿qué cosas conocemos? Partimos del módulo y de alfa. Entonces, si vemos acá, esto que tengo acá es lo mismo que esto que tengo acá. Por lo tanto, si yo pudiese prestar atención, veré que acá se me está formando un triángulo rectángulo. Como se me está formando un triángulo rectángulo entre B, esto que tengo acá, que dijimos que es la proyección en el eje X, por lo tanto, BX, y esta que tengo acá arriba, que es la proyección en el eje Y, por lo tanto es BY, puedo aplicar las relaciones trigonométricas. Y digo que el seno, empiezo por el coseno. El coseno de alfa es igual al adyacente. ¿Cuál es el adyacente? Este es el adyacente. Este es el opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, en realidad B, sin este cosito. El coseno de alfa es igual al adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es Bx, la hipotenusa es B. Y el seno de alfa es igual a el opuesto sobre B. ¿Qué es lo que quiero obtener yo? Quiero obtener las componentes del vector, o sea, Bx y By. Bx va a ser igual, la despejo de acá, paso esto para allá, a B por coseno de alfa y By va a ser B por seno de alfa. Lo conocemos, la podemos calcular. No siempre lo vamos a conocer, ¿está bien? Y no se asusten si así no pasa. Pero muchas veces vamos a conocer ciertas reglas físicas que ocurren y se dan en los sistemas que nos van a permitir, a partir del conocimiento de la física, poder encontrar relaciones que nos permitan llegar a conocer B y alfa. ¿Ok? Una cosa más. Y no sé si me va a dar este video, así que pause. Veamos este caso, este vector. Les estoy dando este ángulo que está acá. Si yo hago este triángulo que tenemos acá, así que no me voy a gastar demasiado, ven que el ángulo recto está acá. Y esto de acá sería esto mismo de acá. Me quedó horrible este triángulo rectángulo, ya lo sabemos, pero no importa. Este largo es largo, el módulo del vector este. Este de acá, ¿qué es? Y es esta misma proyección de acá, ¿no? Es Bx. Y esta de acá es Bi. Es esto alto. Ahora, ¿qué ángulo estamos mirando? Estamos mirando este ángulo de acá. Acá tenemos el ángulo recto, por lo tanto me voy a fijar. Acá, BI, si yo lo miro desde este ángulo, ¿es el opuesto o es el adyacente? Es el adyacente, forma parte del ángulo. Acá es el opuesto y B es siempre la hipotenusa, en ese no vamos a tener problemas porque es siempre el más largo. Entonces, ojo, tengo que fijarme qué ángulo estoy mirando
para reconocer mi triangulito. Sigo. Parte 2. Estamos analizando la situación en la que nos dan este vector B y nos marcan este ángulo. Dijimos que cuando nos marcan este ángulo y seleccionamos, o sea, como extraemos el triangulito, vemos que en este caso, cuando el ángulo está medido desde el eje Y, desde el eje vertical, se da vuelta y ya no tengo el adyacente con el eje X, sino que tengo el adyacente con el eje Y. Ahora lo que vamos a hablar es cómo medir los ángulos. Bien, acá tenemos dos caminos de acción, ¿está bien? Un camino de acción es decir, no, a mí me gusta ver el triángulo chiquito, me voy a quedar con el triángulo chiquito y yo voy a analizar cada caso, cada triángulo. Y voy a ver el ángulo que estoy viendo y cuál es el adyacente, cuál es el opuesto y me quedo tranquilo. Ojo, si vos vas a trabajar con triángulos, recordá que te van a dar valores de A, O y H, o en nuestro caso, del módulo, del largo. El módulo siempre va a ser positivo, así que no nos importa, del adyacente y del opuesto, o sea, de Bx y de Bi, positivos. Siempre te van a dar valores positivos porque lo que están relacionando son estos dos largos. ¿Está bien? Cuando vos vayas a tu sistema de referencia, vas a tener que definir cuáles de esos valores son positivos y cuáles son negativos. Veamos acá. Cuando nosotros analizamos, tenemos que Bx es esto, es este mismo de acá, ¿no? Bx en mi sistema de referencia está apuntando para el lado negativo, por lo tanto el valor debe ser negativo. Bi, por otro lado, es positivo, así que ahí no tendría problemas. La experiencia me ha mostrado que las alumnas, los alumnos tienen como la tendencia, la necesidad de decir la frase, ah, no, sí, sí, no hay problema. Con el eje X va el coseno, con el eje Y va el seno. Eso sería correcto siempre y cuando nosotros midamos los ángulos desde este punto, donde acá defino el 0 grados. Acá tengo 0, acá por lo tanto voy a tener 90, acá voy a tener 180, acá voy a tener 270 y acá vuelvo al 0 o 360. ¿Está bien? Y los estoy midiendo, como podrán ver, en forma antihoraria. Si yo mido los ángulos siempre en forma antihoraria, empezando desde el eje positivo de las X, no voy a tener problema. De hecho, el ángulo, cuando yo lo represente y haga el coseno con el X, con la componente en X, y el seno con la componente en Y, además me va a regalar el signo. ¿Está bien? Ahora, lo que es muy probable es que no van a poder ver, no van a poder distinguir el triángulo. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se sienten seguras y cómodas con el triángulo, van con el triángulo. Analizan, buscan los valores y esos valores se fijan si son positivos o negativos. Si ustedes prefieren decir, no, yo me quedo siempre coseno X, seno Y, perfecto. Entonces deben ocuparse de medir siempre los ángulos desde acá para allá. Entonces, en este caso, imaginemos, les dieron este ángulo y les dijeron que alfa valía 30. Por lo tanto, este ángulo que yo voy a necesitar para trabajar es los 90 de acá más estos 30. Por lo tanto, 120 grados. Y ahí sí voy a poder decir que Bx es igual al módulo de B por el coseno de 120 grados. Y BI va a ser igual al módulo de B por el seno de 120 grados. ¿Está bien? Cuando ustedes hacen el coseno de 120 grados, se van a dar cuenta que da un número negativo. Cuando hacen el seno de 120 grados, les va a dar un número positivo.
Hasta acá lo que necesitamos, un spoiler alert, son dos cosas. Uno, la A, que hasta ahora la llamábamos adyacente, en realidad habla de abscisa. La abscisa es la, eh, la componente en X de ese vector, la proyección en X. ¿Está bien? Y la O, que siempre la llamábamos opuesto, en realidad es la ordenada, es la proyección en el eje Y. Por eso, si yo mido siempre el ángulo, así como se los estoy marcando, voy a poder tener el coseno con el X y el seno con el Y. Y además, una cosa más interesante para saber, cuando yo tengo los ejes cartesianos, tengo 4 cuadrantes. Tengo el cuadrante 1, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, todas las relaciones son positivas. Seno positivo, coseno positivo, tangente positivo. En el segundo cuadrante, la única que es positiva es el seno. En el tercer cuadrante, la única que es positivo es la tangente. Y en el cuarto cuadrante, la única que es positiva es el coseno. ¿Está bien? Hasta acá algunos detalles matemáticos que pueden servir para esta parte en física. Nos vemos.